La Biblia, un regalo de Dios para el mundo, escrita por Él a través de hombres a lo largo de la historia. A pesar de no tener certeza de sus autores, gran parte del mundo la toma como guía de vida. Diferentes gobernantes y reinos la han tenido como base para elaborar sus leyes y dirigir a sus naciones. Algunos mandatarios incluso juran sobre ella al inicio de su periodo. Pero, ¿quién nos trajo este libro? ¿Dónde se originó? Hoy, en la historia que no te cuentan, 10 impresionantes datos sobre la Biblia. Número 1. Es en realidad una pequeña biblioteca. Se conoce como la Biblia a un conjunto de textos religiosos que sirven de sustento sagrado tanto para la religión judía, el Antiguo Testamento, como cristiana, Antiguo y Nuevo Testamento. Se trata del libro más vendido de todos los tiempos, con alrededor de 100 millones de copias anuales. ¡Wow! La Biblia es probablemente uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad, dada la importancia que tuvo el cristianismo en el destino de Occidente y en el mundo. Durante el medievo cristiano, constituyó el libro legal por el que la Iglesia Católica gobernó los modos de vida en Europa. Nada más. Número 2. Se tardaron más de un milenio en escribirla, así que no te sientas tan mal si llevas más de 5 años tratando de terminar tu novela. La Biblia contiene textos de diverso origen y época, escritos originalmente en diferentes lenguas, hebreo, arameo y griego. La Biblia hebrea está compuesta por los 24 libros sagrados del judaísmo, y estos fueron escritos a lo largo de 1000 años, entre el 900 a.C. y el 100 después de Cristo. Los más antiguos, del 10 al 13 a.C., se encuentran en el libro de los jueces y en las llamadas fuentes para los judíos o Pentateuco para los cristianos. Número 3. La primera Biblia, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III a.C., cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo II a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel, lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Durante meses pusieron por escrito la memoria de miles de años del pueblo de Israel, desde Adán hasta Moisés, incluyendo los libros históricos, sapiensales y proféticos. Su trabajo se tradujo del arameo y hebreo antiguos al griego. Así nació la llamada Biblia de los 70 o Alejandrina, también Septuaginta, en la que se basa el texto cristiano actual. De boca en boca. Antes que la Biblia fuera escrita, las personas contaban las historias sobre Dios y sobre la relación de Dios con su pueblo que ahora leemos en la Biblia, de boca en boca. Esta etapa de transmisión de las historias se le conoce como tradición oral. Duró siglos. Las familias transmitían las historias de sus antepasados a las nuevas generaciones. En el caso de las escrituras judías, el Antiguo Testamento, algunas historias fueron contadas de manera oral durante siglos antes de ser escritas de forma definitiva. Número 5. El método que salvó a la Biblia, la escritura. Cuando las sociedades del Medio Oriente empezaron a desarrollar formas de escritura que eran fáciles de aprender y de usar, alrededor del 1800 a.C., la gente comenzó a escribir historias, canciones, salmos y profecías que se convertirían después en partes de la Biblia. Estos fueron escritos en papiro, un material similar al papel, hecho de juncos, o en papel vitela, que se hacía de pieles secas de animales. Los libros del Antiguo Testamento no fueron escritos al mismo tiempo. Este proceso duró siglos. Mientras que algunos libros se escribían y recopilaban, otras historias todavía se transmitían de manera oral, ya que estas fueron escritas a veces de manera fragmentaria o se compilaban más de una versión de la misma historia. Número 6. La Iglesia cristiana establece el canon que conocemos actualmente. Con el tiempo, un creciente número de libros se presentaban como sagrados y causaban controversia. Entre ellos, muchos eran de influencia gnóstica. Por otra parte, como los seguidores de Marción, rechazaban libros generalmente reconocidos por los padres. La Iglesia, con la autoridad apostólica que Cristo le dio, definió la lista canon de los libros sagrados de la historia. Los concilios de la Iglesia Católica, el concilio de Hippo en el año 393 después de Cristo y el de Cartago en el 397 y en el 419, ambos en el norte de África, confirmaron el canon alejandrino, con 46 libros para el Antiguo Testamento, y también fijaron el canon del Nuevo Testamento con 27 libros. ¿Y cómo le hicieron?, te preguntarás. Pues bien,
Para reconocer los libros del Nuevo Testamento, los padres utilizaron 3 criterios. 1. Que fuesen escritos por un apóstol o su discípulo. 2. Que se utilizara en las liturgias de las iglesias apostólicas. Y número 3. Que estuviera en conformidad con la fe católica recibida de los apóstoles, es decir, que no contradijera nada de su creencia. La carta del Papa Inocencio I en el 405 después de Cristo oficialmente recoge el canon ya fijo de 46 libros del Antiguo y los 27 del Nuevo Testamento. El Concilio de Florencia en 1442 confirmó una vez más el canon, como lo hizo también el Concilio de Trento. Número 7. Dan Brown, el Código da Vinci y la leyenda de Nicea. El éxito de ventas de Dan Brown en 2003 del Código da Vinci planteó esta idea en nuestra cultura, y muchas y muchos ahora piensan que Constantino o Nicea establecieron la Biblia. No hay base histórico para la idea de que Nicea estableció el canon y creó la Biblia. Las listas de cánones bíblicos del cristianismo primitivo y otras evidencias tempranas muestran que los cristianos disputaron los límites del canon bíblico antes y después de Nicea. La fuente de esta idea aparece en un manuscrito griego de finales del siglo IX llamado Sinodicon Vetus, que pretende presumir las decisiones de los concilios griegos hasta ese momento. Andrés Darmasius trajo ese manuscrito de Morea en el siglo XVI. John Papus lo editó y publicó en 1601 en Estrasburgo con la siguiente mención: el concilio puso de manifiesto los libros canónicos y apócrifos de la siguiente manera, colocándolos al lado de la mesa divina de la casa de Dios. Oraron, rogando al Señor que los libros divinamente inspirados se encontraran sobre la mesa y los espurios debajo, es decir, se cayeran. Y así sucedió. Voltaire menciona también que Constantino convocó al concilio en Nicea, pues los padres distinguieron los libros canónicos de los apócrifos por la oración y ese milagro. La publicación de la edición de 1601 de Sinodicon de Papus Vetus y la subsiguiente cita del milagro de Nicea, especialmente por Voltaire en su diccionario, parece ser la razón por la que Dan Brown pudo narrar los eventos de manera tan colorida y por la que muchos otros continúan perpetuando esta leyenda. 8. Diferentes Biblias. Cada cabeza es un mundo y cada religión tiene su propia Biblia. Los libros de esta están organizados en base al Antiguo y Nuevo Testamento. Dependiendo del canon bíblico que se acepte, el conjunto contendrá unos u otros documentos. En el primer apartado, único en el caso de los judíos, es decir, el Antiguo Testamento, contiene las historias y tradiciones del pueblo israelita originario. Además, cuenta las vidas y enseñanzas de los profetas Moisés, Samuel, Jeremías, Ezequiel, entre otros. Todos ellos eran muy anteriores a la era de Jesús de Nazaret. Existe un debate en las distintas iglesias que lo toman por sagrado respecto a qué versión debe tomarse. La Iglesia Católica y las iglesias cristianas ortodoxas defienden la versión griega, mientras que el judaísmo sostiene que debe coincidir con el Tanaj hebreo. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros en la versión protestante, 46 en la versión católica y 51 en la ortodoxa. En el caso de todas las iglesias cristianas, la nomenclatura de dichos libros obedece a la versión griega y no a la judía. Otro ejemplo de canon distinto al católico es la traducción alemana que Martín Lutero hizo de la Biblia. Este fundador del protestantismo optó por incluir los libros apócrifos al final, como un apéndice edificante. Se oponía así a la versión aceptada y promovida por la Iglesia. Número 9. El Nuevo Testamento no es reconocido por todos. Como ya vimos en el número 8, el Nuevo Testamento es reconocido como libro sagrado únicamente por las iglesias cristianas. Narra los hechos de la vida de Jesús, presentado como el Mesías predicho por la tradición judía, conocido como Cristo o Jesucristo. Esta segunda parte de la Biblia se compone de 27 libros, 4 evangelios que narran la vida y obra de Jesús de Nazaret, el libro de los Hechos, 19 epístolas o cartas que reúnen ensayos y tratados doctrinales, se dividen en 6 apostólicas y 13 paulinas, y finalmente el Apocalipsis, en donde se narra el fin del mundo y el juicio final. Número 10. Los Evangelios Apócrifos. También conocidos como evangelios extracanónicos, son un conjunto de escritos provenientes de los primeros siglos del cristianismo.
versan sobre la figura de Jesucristo, pero que no han sido reconocidos como legítimos por ninguna de las iglesias oficiales, ni tampoco por la tradición judía. Entre ellos están los manuscritos de Nag Hammadi, el papiro de Oxirrinco, los evangelios cristianos de Felipe, Tomás, Bartolomé, Andrés, Judas Iscariote, Simón el Celote, Santiago el Mayor y María Magdalena. Cierto es que dentro de la Biblia podemos encontrar pasajes turbios, demasiado sinsentidos y violencia extrema, pero hay pasajes que también servirán como guía de paz y convivencia. También hay que reconocerlo. Si esta pequeña biblioteca se ha adaptado a lo largo de los siglos, me parece esta una buena época para reescribirla y ofrecerle al mundo creyente y no creyente una nueva opción para su camino. Finalmente, si la Biblia fue escrita por Dios o no, por supuesto que pienso que no, pero cada cabeza es un mundo y son respetables todos los mundos. En el tuyo, ¿hay una Biblia divina? Yo soy Fernando Magaña. Si has llegado hasta este punto y te ha gustado, por favor dale like. Nos vemos en la próxima.